Capítulo 231, ¿de quién es Konoha? ¿Era el escándalo de Orochimaru realmente algo que pudieran esconder debajo de la alfombra? Para Hiruzen Sarutobi, la respuesta era no. Orochimaru no era cualquier shinobi. Era su discípulo más prometedor, aquel en quien había depositado sus esperanzas. Para Dan Shimura, la respuesta también era no, pero por razones diferentes. Admitía, al menos internamente, que antes de la selección del Hokage, de hecho había realizado algunos trucos desagradables. ¿Pero qué con eso? ¿No era él también un shinobi de Konoha? ¿No llevaba también el sueño de ser Hokage? Para él, tales tácticas no eran más que pasos necesarios hacia una meta noble. ¿Y no había apoyado a Orochimaru después de todo? Sin embargo, ¿qué había hecho Hiruzen? En lugar de respaldar a su viejo camarada, había elegido recomendar a Minato Namikaze, un hombre joven con apenas experiencia política. Para Dance, esto era imperdonable. En su mente, él era el más adecuado para sentarse en la silla del Hokage. Había sido un solo momento de vacilación hace años lo que le había costado todo. Él y Hiruzen aún podían llamarse amigos, pero la amistad era un asunto privado. La política era la guerra. Si apoderarse del asiento del Hokage requería descartar su vínculo, que así fuera. Ahora, sentía, la oportunidad había llegado de nuevo. El asunto de Orochimaru puede dejarse de lado, dijo Dance con frialdad, con el rostro duro como la piedra. Ese experimento, todos sabemos lo que era. Simplemente elegí al candidato más adecuado. Algunas cosas salieron mal, tal vez, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestro verdadero problema es el cuarto Hokage. Hiruzen, tu sucesor elegido es bastante impresionante. Sus palabras hicieron que el ceño de Hiruzen se frunciera. Dance estaba tratando de enterrar sus crímenes bajo la frase es cosa del pasado. Tal ilusión de responsabilidad lo enfurecía. Pero ahora no era el momento de pelear. Los movimientos recientes de Minato eran demasiado audaces para ignorarlos. Hiruzen no tenía nada en contra de la iniciativa. Cada hombre joven tenía ideas, y algo de experimentación no era un crimen. Aunque nunca aflojaría verdaderamente su control sobre el poder, aún podía admirar el espíritu atrevido de Minato. ¿Pero por qué? ¿Por qué Minato tenía que trabajar tan estrechamente con los Uchiha? Las actividades del clan Uchiha se habían vuelto sospechosas desde que ese joven, Uchiha Kei, regresó del país de la hierba y se convirtió en jefe interino de la fuerza policial de Konoha. Hiruzen lo había notado de inmediato. Fugaku había dejado deliberadamente ese asiento vacante, colgándolo como cebo ante el clan. Una maniobra clásica que el propio Hiruzen había usado una vez. Dar a la gente una posición a la que aspirar, pero nunca explicar el camino para obtenerla. El repentino ascenso de Kei marcó un cambio. Fugaku había elegido su bando y hecho su apuesta. Las misteriosas desapariciones de Uchiha Yu y Uchiha Shuru, ¿estaban conectadas con Kei y Fugaku? Quizás. O tal vez fue mera coincidencia. En cualquier caso, a menos que el clan volcara su malestar hacia el exterior, Hiruzen prefería fingir ignorancia. Además, si surgiera la oportunidad de culpar a los Uchiha de los pecados de Orochimaru, no dudaría. Las reformas de Kei dentro de su división también habían llamado su atención. Los informes mostraban una mejora brusca. Demasiado rápido. Y la fuerza del chico, preocupante. Minato afirmó que Kei había derrocado a Kitsuchi, pero Hiruzen lo había descartado al principio como un descuido de Kitsuchi. Esa excusa ya no se sostenía después de que dos capitanes de la policía terminaran hospitalizados en un solo día, y una oleada de shinobi capturados llenara las prisiones. Obra de Kei. Luego estaba el gran incendio dentro del complejo Uchiha, otra señal de que algo se estaba moviendo. Como Hokage, Hiruzen siempre había evitado entrometerse en los asuntos internos de un clan, pero esto era diferente. Cuando Minato asumió formalmente el cargo, Kei fue ascendido repentinamente a jefe de policía. Una señal, seguramente. Fugaku estaba despejando el tablero, preparándose para jugar por apuestas más altas. Al igual que Iga y Ashi, el resto de los ancianos de la aldea compartían la misma sospecha. Kei era simplemente el representante de Fugaku. Su poder no provenía de sí mismo, sino del apoyo de Fugaku. De lo contrario, ¿cómo podría tomar tan rápidamente el control de toda la fuerza policial? Si ese fuera el caso, Hiruzen simplemente observaría más de cerca. Pero cuando Fugaku presentó descaradamente documentos solicitando que se admitiera a operativos Uchiha en Anbu, las alarmas sonaron en su mente. Y Minato, sin dudarlo, lo aprobó. Kakashi acababa de ser ascendido a Capitán Anbu, y ya se estaban insertando shinobi Uchiha en las filas. Dejó a Hiruzen profundamente inquieto. Por eso había convocado a sus viejos camaradas aquí.
La estabilidad de Konoha, todos creían, era el resultado de su vigilancia. Eran los verdaderos guardianes de la aldea. No afirmaban ser sus fundadores, ese honor pertenecía a Tobirama Senju, su venerado maestro, pero eran sus custodios. Dance, dijo Hiruzen finalmente, después de sopesar sus palabras. ¿Cuál es el estado de tu raíz? Sé que has tenido problemas antes. No indagaré, ni me importa. Solo quiero saber su condición ahora. El rostro de Dance permaneció impasible. Aparte de Uchiha Niga, varios clanes han proporcionado números. Pero solo un puñado son verdaderamente capaces. No he retirado a los que he estacionado en el extranjero. Mi mejor activo en este momento es Rima del clan Aburame. No toques a tus operativos en el campo, ordenó Hiruzen con calma. Para el resto, tienes un mes. No me importa qué métodos uses. Dentro de ese tiempo, quiero un nuevo escuadrón de shinobi de raíz entrenados y listos. Serán colocados en Anbu. Por un segundo, Dance quedó atónito. Luego, una delgada sonrisa se deslizó por sus labios. Así que su viejo amigo se estaba preparando para luchar con el cuarto Hokage después de todo. Se había abierto una grieta entre el Hokage de la nueva generación y la vieja. En la larga historia de Konoha, esta era la primera vez que aparecía tal fractura. Después de todo, solo había habido un cuarto Hokage. Pero independientemente de los detalles, un problema seguía siendo un problema, y para Dance, esto era una bendición. Tenía fe absoluta en que el tercer Hokage prevalecería en este tipo de lucha. Después de todo, había luchado contra Sarutobi Hiruzen toda su vida y ni una sola vez lo había superado. ¿Cómo podría un novato como Minato Namikaze esperar superar a Hiruzen? Para Dance, era risible. Su mente ya se adelantaba, pensando en el quinto Hokage. Porque Minato no tenía ninguna posibilidad. No solo se enfrentaba al tercer Hokage, también se enfrentaba a los tres consejeros ancianos. Contra todos ellos, ¿qué oportunidad tenía el cuarto? El único peligro, pensó Dance, era que una vez que Minato fuera apartado, Hiruzen pudiera reclamar la silla del Hokage él mismo. No hay problema, dijo Dance con calma, aunque interiormente estaba eufórico. Un mes es suficiente. Me aseguraré de que mis hombres sepan exactamente quiénes son y qué deben hacer. Bien. Y una cosa más. Hiruzen hizo una pausa, luego alteró su orden. Haz que tu mejor hombre investigue a Uchiha Kei. Síguelo de cerca. Mira qué se puede descubrir. Al principio, había considerado a Uchiha Fugaku. Pero como líder del clan, el estatus de Fugaku hacía que tal vigilancia fuera demasiado arriesgada. Una provocación innecesaria contra una de las grandes casas de Konoha. Kei, sin embargo, era diferente. Con solo 14 años, ya tenía el rango de Chunin y se sentaba como jefe de la fuerza policial. Impresionante, sí, pero en última instancia no era más que el representante de Fugaku. Seguirlo sería mucho más seguro, e incluso podría arrojar inteligencia útil. Uchiha Kei. Considéralo hecho. Dan se permitió una sonrisa delgada. Pero Hiruzen, si inundas Anbu con tus propios operativos de esta manera, ¿no te preocupa que el cuarto se oponga? Ni siquiera lo sabrá, respondió Hiruzen, con tono firme. E incluso si se entera, ya será demasiado tarde. Nuestro despliegue estará completo. Puso a Kakashi a cargo pensando que podría olfatear quien nos pertenece. Muy bien. Entonces deja que descubra que Anbu en sí mismo es nuestro, de principio a fin. Hiruzen encendió su pipa, dio una calada profunda y exhaló lentamente. El humo se curvó alrededor de su rostro arrugado. Haz que tu gente difunda algunos rumores interesantes, Dance. Sabes cómo hacer eso mejor que nadie. Comunícate con las familias cercanas a nosotros. Pon a prueba su postura. Y por último, encuéntrame un Uchiha, alguien adecuado. Quiero saber qué está pasando dentro de ese clan. Entendemos, Hiruzen, dijeron Koharu Utatane y Omurami tocado a la vez. De ahora en adelante, escrutaremos cada propuesta que llegue al consejo, veremos si algo se destaca. Bien. Vayan, dijo Hiruzen, con la pipa en la mano mientras salía a grandes zancadas. Jóvenes con espíritu, eso está bien, murmuró. Pero deben aprender sus límites. Aún no ha captado las reglas y ya está tirando de los hilos. Infantil. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Que aprenda una lección. Que entienda. Konoha nos pertenece. Capítulo 232, buenas y malas noticias. Mientras los cuatro gigantes de Konoha conspiraban sobre cómo lidiar con el cuarto Hokage, Uchiha Kei estaba inmerso en sus propios experimentos. Después de que Iga Ayaka le extrajera casi 480 mililitros de sangre, Kei se había tomado un tiempo para recuperarse.
Afortunadamente, el experimento de fusión celular ex vivo que estaba realizando no requería que él tomara más riesgos, aunque consumía mucho tiempo y era mucho más difícil de lo que ella había anticipado inicialmente. Le tomó casi 2 semanas producir su primera muestra viable. Los resultados, embargo, fueron peores que antes. El porcentaje de resultados no reactivos no había mejorado. De hecho, había disminuido. La tasa de fracaso había aumentado, con más muestras siendo devoradas por completo por las células extrañas. Kei solo pudo suspirar ante el informe. Al menos no había sido tan tonto como para asumir que tenía el tipo de suerte milagrosa de Obito. De lo contrario, probablemente ya estaría completamente blanqueado, o peor, brotando ramas de árboles de su cuerpo. Después de 2 días de purgar los fracasos y descartar sus productos inútiles, menos de 200 mililitros de la sangre original de Kei seguían siendo utilizables de los 480 iniciales. La verdadera pregunta, murmuró Kei, mirando las muestras, es si estas células pueden sobrevivir en mi cuerpo en absoluto, y si lo hacen, ¿qué me harán realmente? Era dolorosamente consciente de que el rechazo era probable, tal vez dejándolo debilitado durante semanas. Pero la mayor incertidumbre era la supervivencia. Estas células ya no eran puramente de Senju Ashirama. Habían sido alteradas a través de la fusión con las del propio Kei. Y sus números eran lamentables en comparación con los billones de células que ya estaban dentro de su cuerpo. En términos de progreso, el experimento celular fue decididamente una mala noticia. Pero también había buenas noticias. El Mangekyou Sharingan trasplantado de Uchiha Shuru finalmente había comenzado a fusionarse con el de Uchiha Yu. Ayaka había sido la primera en notarlo. Incluso a través de una gasa gruesa y párpados cerrados, su Byakugan había perforado el ocultamiento. Los dos pares de ojos se estaban fusionando. La tasa de fusión ni siquiera estaba en el 5% todavía, pero los ojos se adherían visiblemente, atraídos por alguna fuerza misteriosa que se negaba a dejar que se separaran. Lo que más sorprendió a Ayaka fue que ninguno de los pares había sufrido daños. Era como si siempre hubieran estado destinados a existir como uno solo. ¿Ya salió el informe? Preguntó Kei suavemente, mirando a Shuru acostado inmóvil en el equipo de monitoreo. Lo ha hecho, respondió Ayaka fríamente. ¿Cuál quieres primero? ¿Los hallazgos genéticos o los oculares? Dame el menos útil primero, decidió Kei después de una pausa. Mejor quitarse de encima las malas noticias. Hacía que las buenas noticias fueran más dulces. Podrías estar decepcionado, dijo Ayaka, mirándolo, porque esta vez, todo se ve bastante bien. Kei parpadeó, luego se permitió una rara sonrisa. ¿Todas buenas noticias? Quizás, solo quizás, su suerte no era tan mala después de todo. Ayaka no lo hizo esperar. A través de la observación del Byakugan y la comparación con muestras genéticas extraídas de Shuru de varios días, tu teoría está confirmada. Mantuvo su explicación simple, y Kei no era lento. Rápidamente reconstruyó lo que ella quería decir. Su método era correcto. Los dos Mangekyou se estaban fusionando, y más que eso, el proceso ya había comenzado a generar una extraña energía nueva. Era similar al chakra, pero no del todo. Bajo su influencia, el cuerpo de Shuru estaba produciendo células completamente nuevas, células que Ayaka podía rastrear con su Byakugan. No porque su jutsu se hubiera vuelto más agudo, sino porque estas células eran muy inusuales, portando una energía extraña y potente propia. Y bajo su influencia, los genes de Shuru estaban cambiando. Las secuencias previamente inactivas comenzaban a responder. Ayaka incluso había notado algo peculiar. La cadena genética de Uchiha Shuru parece incompleta, informó rotundamente. A medida que estas células proliferan, los huecos se vuelven más claros. Incluso detecté una fractura cerca del frente de su secuencia genética. ¿Encontraste una fractura? Los ojos de Kei se entrecerraron con sorpresa. Sí, asintió Ayaka. No puedo decir si es exclusivo de él o un rasgo general. Solo tengo su muestra para trabajar, después de todo. Kei no estaba sorprendido. En comparación con los Iga, la cadena genética Uchiha estaba fragmentada. Su linaje se había fracturado desde que los descendientes de Agoromo Tsutsuki se separaron. Indra y Asura. Dos hijos que heredaron cada uno solo una parte del poder del sabio. Esa ruptura genética todavía estaba grabada en su línea de sangre. Debes haber verificado con otros, dijo Kei por fin, con tono tranquilo aunque su mente corría a toda velocidad. De lo contrario, no estarías tan segura. Lo hice, admitió Ayaka sin dudarlo. No solo tú. Revisé a Yu también. Ambos son recesivos. Rasgos ocultos, inaccesibles. Por eso llegué a mi conclusión. Kei suspiró.
Es justo. Conozco este problema desde hace mucho tiempo. El hecho de que lo mencionaras demuestra que realmente quieres ayudar, o al menos, hacerme cumplir mis promesas. Su voz se endureció ligeramente. Y cumpliré mis promesas. No te habría dicho tanto, ni te habría dejado acercarte a tantos secretos, de lo contrario. Ciertamente no habría marchado al complejo Iga para llevarte a plena luz del día. Ayaka asintió, sin decir nada más. Podía decir que Kei no la estaba engañando. En todo caso, su franqueza lo exponía al riesgo, y eso en sí mismo era una especie de protección para ella. Si algo le sucedía bajo la vigilancia de Kei, él no podría escapar de las consecuencias. Era un acuerdo peligroso, pero garantizaba su supervivencia. Ayaka sabía ahora que había demostrado su valía. De lo contrario, este Uchiha calculador nunca habría llegado a tales extremos. Y ella tenía valor. Sus datos, su Byakugan y su perspicacia. Kei podría tener planes de respaldo, como preparar a la niña huérfana Yori, pero por ahora, Ayaka era irreemplazable. Yori podía ser brillante, la niña más talentosa del orfanato, pero aún era demasiado joven, demasiado inexperta. Sus cimientos eran demasiado débiles. Ayaka, por el contrario, era indispensable. Iga Ayaka no tenía antecedentes reales en ninjutsu médico. Pero seguía siendo una shinobi. Más que eso, una shinobi del clan Iga. El estilo de lucha Iga, centrado en el puño suave, exigía un conocimiento íntimo del cuerpo humano. Con el Byakugan a su disposición y su inteligencia natural, Ayaka había logrado cumplir rápidamente con las expectativas de Uchiha Kei. Parece que el defecto corre a través de los genes de tu clan como un todo, murmuró Ayaka, estudiando a Kei con una mirada pensativa. Sin embargo, no presionó más. Probablemente, admitió Kei uniformemente. Pero hay formas de compensar. De todos modos, esta energía especial que mencionaste. ¿Es posible extraerla? Poco probable. Ayaka negó con la cabeza. Ese poder es extraño. Carezco de las técnicas de sellado o la habilidad para tal tarea. Incluso si tuviéramos el sello correcto, el éxito no está garantizado. Se asemeja al chakra, pero, no es lo mismo. Kei frunció el ceño. Esa no era la respuesta que esperaba. Así que es como el elemento yin nacido del Manjeki. Una energía nacida de la emoción, imposible de separar o aislar. Aún así, había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Después de una pausa, los ojos de Kei se entrecerraron. Entonces, ¿la respuesta está una vez más en las células? Sí, confirmó Ayaka. No podemos extraer esa fuerza directamente. Pero las células ya infundidas con ella son tangibles, reales. Sus números son pequeños, pero se pueden cosechar. Ese es un camino mucho más confiable que tratar de extraer la energía cruda en sí. Ya veo. Kei exhaló lentamente, luego dio un asentimiento renuente. Bien. Procederemos con los experimentos. Manténlo ex vivo. Mediremos los efectos reales primero. No había otra opción. Kei no pudo evitar sentir un destello de ironía. Originalmente había empujado a Ayaka a estudiar ninjutsu médico celular por el bien de las células de Setsu Blanco. ¿Quién hubiera pensado que incluso los subproductos de la fusión del Manjeki Eterno terminarían necesitando la misma investigación? Capítulo 233, un descubrimiento inesperado. Uchiha Kei tenía que admitirlo. Había hecho un buen trato. Una Iga con el Byakugan, Iga Ayaka, estaba resolviendo problemas que lo habían desconcertado durante meses. Confiable, meticulosa y aguda, ya había demostrado su valía muchas veces. Después de solo unos días, Ayaka puso otro informe en sus manos. Durante ese tiempo, Kei había resistido la tentación de usar el suero creado al fusionar su propia sangre con las células de Setsu Blanco. Quería datos más claros y detallados antes de correr ese riesgo. El informe está listo, dijo Ayaka. Parecía cansada, pero sus ojos aún brillaban con concentración. No es un resultado alentador. De 1000 muestras de prueba, solo hubo 2 resultados significativos. ¿Querrás prepararte? ¿Solo 2 resultados? Kei frunció el ceño, luego ahuyentó distraídamente una mosca que zumbaba sobre su cabeza. Las irritaciones podían esperar. Su atención total tenía que estar en esto. Bajó la mirada al informe, y su rostro se oscureció. Los resultados fueron brutales. 20% de las células se fusionaron con éxito. 10% no mostró ninguna reacción. Un asombroso 70% desencadenó un rechazo severo. No es de extrañar que Ayaka hubiera dicho que solo había 2 resultados. El 10% podía descartarse como insignificante. El resto pintaba un cuadro sombrío. El experimento fue prácticamente un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué una tasa de fracaso tan ridícula?
Murmuró Kei, con el ceño fruncido. Porque esas células están en un nivel superior al tuyo, respondió Ayaka uniformemente. Y más allá de eso, no coinciden contigo. O más precisamente, no coinciden con tus ojos. Fueron activadas por otro par de Manjeki Sharingan. Otro par de ojos, Kei exhaló lentamente. Ahora tenía sentido. Eso explicaba por qué los parientes no consanguíneos nunca podían crear un Manjeki eterno juntos. No era que la fusión fuera imposible, era que el poder nacido de tal fusión no armonizaba con la impronta genética y ocular del huésped. ¿El resultado? Fracaso. Las células de alto grado devoraban a las más débiles, volviéndose inestables. El cuerpo de Kei, incapaz de reconocerlas, atacaría de vuelta, desencadenando un rechazo vicioso. Las consecuencias eran catastróficas. En el mejor de los casos, ceguera. En el peor de los casos, colapso total y muerte. Incluso Kei no podía apostar con probabilidades así. Estrictamente hablando, las células de Setsu Blanco también eran de alto grado, pero habían mostrado una tasa de éxito razonable al fusionarse con él. Causaron efectos secundarios, sí, pero solo de bajo nivel. Estas nuevas células. Su reacción fue violenta, inaceptable. Kei negó con la cabeza, con un sabor amargo en la boca. Llegué tan lejos, solo para llegar a un callejón sin salida. Los experimentos hasta ahora habían sido una mezcla de buenas y malas noticias, siempre dentro de un rango tolerable. Pero este resultado prácticamente declaraba el proyecto un fracaso. Incluso los pocos éxitos no eran viables. Tomaría toda una vida de fusiones minuciosas para que importaran. No podía permitirse eso. Así que, estaba soñando después de todo. Kei soltó una risa irónica. Sin Manjeki de sangre cercana para guiar el proceso, tratar de superar el devoramiento de células de alto grado era pura fantasía. Pensé que había encontrado una nueva clave. Lo siento, dijo Ayaka en voz baja. Entendía su frustración, aunque consolarlo no estaba en su naturaleza. Kei arrugó el informe en una bola y lo arrojó a la papelera. Se dio la vuelta para irse, luego se congeló a mitad del paso. Células de alto grado. Las de Setsu Blanco eran de alto grado. También lo eran las células nacidas de la fusión del Manjeki. Pero las de Setsu Blanco ya se habían fusionado con éxito con las suyas. ¿Qué pasaría si usara esas células fusionadas como intermediario? Se volvió hacia Ayaka, con los ojos agudos. ¿Qué pasaría si tomara las células fusionadas estables de mis experimentos con Setsu Blanco y fusionara esas con estas? ¿Te refieres a una fusión secundaria, luego reinyección? Ayaka parpadeó, luego comenzó a pensarlo seriamente. Después de una larga pausa, levantó la cabeza. No puedo garantizar nada. No hay precedentes. Pero teóricamente, vale la pena intentarlo. Su razonamiento era claro. El rechazo provenía de dos problemas. El nivel superior de las células y su falta de coincidencia con la impronta ocular de Kei. El segundo problema era irresoluble. Pero el primero, tal vez no. El material de Setsu Blanco que Kei le había dado era de una calidad increíblemente alta, en algunos aspectos incluso superior a las células extraídas de Uchiha Shu. Si esos híbridos basados en Sepsu ya eran aceptados por el cuerpo de Kei, usarlos como puente podría suprimir el rechazo violento mientras se conservaban los rasgos derivados del Manjeki. De esa manera, incluso si surgían efectos secundarios, probablemente serían leves, no catastróficos. La voz de Ayaka se mantuvo tranquila, pero había un brillo de curiosidad en su tono. En teoría, podría funcionar. Iga Ayaka lo pensó cuidadosamente. Sí, esto realmente podría funcionar. Entonces intentémoslo. Uchiha Kei apretó los dientes, con los ojos firmes. Hemos llegado hasta aquí. Si al menos no lo intento, nunca me perdonaré. No hay problema. Acabo de extraer un nuevo lote de células hoy. Podemos comenzar de inmediato. Ayaka asintió. ¿Pero qué pasa con las obras de tus pruebas anteriores? Tíralas también, dijo Kei con decisión. No tiene sentido desperdiciarlas. Si separarlas es demasiado problema, no me importa descartarlas. Tomaría días separarlas, así que las abandonaremos por ahora. Ayaka se golpeó la barbilla pensativa. Puedo comenzar de inmediato. Sin embargo, es una pena. Si esto falla, toda esa sangre se desperdiciará. Kei sintió un destello de culpa. Ayaka había vertido días de esfuerzo en esto. Pero ella parecía despreocupada. El desperdicio era tolerable, siempre que mejorara la confiabilidad de los resultados. Recuperó el vial del suero previamente estabilizado de Kei del congelador, lo descongeló con cuidado y comenzó el nuevo experimento. Kei solo podía mirar.
En tales asuntos, era poco más que un espectador. Las moscas zumbaban sobre su cabeza de nuevo, irritándolo. Este laboratorio subterráneo no se parecía en nada a las instalaciones prístinas de Orochimaru. Húmedo, mal ventilado, propenso a las alimañas. Esa serpiente tenía el respaldo de la aldea, con fondos ilimitados para infraestructura. Kei, por otro lado, estaba trabajando en lo que una vez fue solo su antiguo escondite, expandido torpemente. Y en algún lugar cercano, probablemente todavía quedaba un cadáver. El cuerpo de Uchiha Yu. Kei nunca había preguntado cómo Ayaka se deshizo de él. Era mejor no pensar en algunas cosas. Esperó en tenso silencio mientras Ayaka trabajaba. Para su sorpresa, el procedimiento fue mucho más rápido de lo esperado. Apenas una hora después, Ayaka se volvió hacia él con una expresión extraña. Esa mirada hizo que el estómago de Kei se retorciera. De repente se sintió como un estudiante esperando los resultados del examen. Tengo que admitir, tu suerte es extraordinaria, dijo Ayaka por fin, mirando el vial antes de suspirar suavemente. La tasa de fusión alcanzó el 77%. El resto ni siquiera fueron fallos reales. Las células de Uchiha Shubu simplemente se consumieron, lo que resultó en reacciones neutrales. 77. Los ojos de Kei se abrieron de par en par. Una rara mirada de incredulidad cruzó su rostro. ¿Tan alto? ¿Y sin complicaciones? No necesitas dudar de mi conclusión. Ayaka le lanzó una mirada. Si eres escéptico, podemos repetir las pruebas. Tomará más tiempo, pero sería más seguro. ¿Qué sucedió exactamente? Preguntó Kei, incapaz de apartar la mirada de la muestra de sangre. Tus células y las células del material blanco se fusionaron, creando algo de un nivel superior. Al ser ambas células avanzadas, interactuaron y produjeron una fuerza nueva, débil pero distinta. Sutil, pero pude sentirla. Esa fuerza las atrajo entre sí hasta que se fusionaron por completo. Una nueva fuerza, uniéndolas en una sola, susurró Kei. Un escalofrío le recorrió la espalda. Así que es esto, un camino real hacia adelante. Respiró hondo, estabilizándose. Luego, con una voz tan tranquila como pudo manejar, preguntó. Si inyecto esto de nuevo en mi cuerpo, ¿qué pasa? ¿Tu conclusión anterior sigue siendo válida? Sí, dijo Ayaka después de una pausa. Las reacciones negativas son inevitables. Pero dado que parte de estas células ya se originan en ti, tu cuerpo debería adaptarse a ellas lo suficientemente bien. La tasa de integración será mucho mayor. Ya veo. Que ella sintió lentamente, una leve sonrisa tirando de sus labios. Entonces esto cuenta como un éxito después de todo. Capítulo 234. Felicidades. Había funcionado. Aunque aún no se había verificado mediante pruebas a gran escala, todas las señales apuntaban al éxito. Uchiha Kei se sentía como si acabara de bajarse de una montaña rusa. Sus emociones oscilaban salvajemente, dejándolo mareado, su corazón martilleando casi dolorosamente en su pecho. Por primera vez, entendió por qué esa vieja historia sobre un estudiante que se volvía loco después de aprobar los exámenes tenía sentido. El éxito podía ser tan abrumador que bordeaba la locura. Respirando hondo, Kei se estabilizó, con los ojos fijos en el vial ante él. Después de un momento de reflexión, preguntó, ¿se puede probar esto con una reacción cutánea? ¿Cómo, una prueba de alergia? Ayaka lo consideró cuidadosamente. ¿Para probar el rechazo o los efectos secundarios? No estoy segura. Por lo general, solo verificamos la compatibilidad del tipo de sangre, no hay exactamente un precedente para una prueba cutánea. Pero, podrías intentarlo. Entonces intentémoslo, dijo Kei con firmeza. Mientras no cause ningún daño grave. Ayaka asintió y comenzó los preparativos. No estaba completamente convencida de que arrojara datos útiles. El asunto estaba más allá del alcance normal de su conocimiento médico. Aún así, no estaría de más intentarlo. Extrajo una pequeña cantidad del suero fusionado en una jeringa esterilizada y caminó hacia Kei. Esperemos que esto nos diga algo, murmuró. También, recuérdale a alguien que limpie estas moscas. Hay demasiadas hoy. ¿Demasiadas? Kei frunció el ceño, su expresión cambiando. Ayaka, el cadáver de Uchiha Yu. ¿Cómo lo manejaste? No fui yo, respondió ella uniformemente. Otras personas se encargaron de ello. Hasta donde yo sé, fue incinerado, completamente. ¿Es así, y estás segura de que estas moscas solo aparecieron hoy? Kei bajó la mirada a la jeringa, luego a su propio brazo. Su voz era tranquila, pero su mente estaba aguda. Sí. Solo hoy. Ayaka activó su Byakugan.
Aproximadamente a 1 kilómetro al este de aquí. Solo una firma de chakra. Si no me equivoco, alguien del clan Aburame. Kei dio un asentimiento seco, luego se puso de pie. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Bien. Termina los preparativos. Desinfecta todo, ya sea que terminemos usándolo o no. Volveré en 20 minutos. Aburame Ryoma era uno de los seguidores más devotos de Dance. Se había unido a Raíz por su propia voluntad, no por coacción. Para él, la filosofía de Raíz resonaba perfectamente. Dance era más que su comandante, era su pilar de fe. Hace años, Ryoma había estado en una misión separada durante la infortunada operación de la lluvia. Lamentaba no haber estado allí. Aunque solo Dance regresó con vida, Ryoma todavía deseaba haber ido. Para él, morir al lado de Dance habría sido un honor. Esta vez, su misión era clara. Monitorear a un chico del clan Uchiha, Uchiha Kei. Ryoma sabía de Kei mucho antes de comenzar la misión. Después de todo, Kei era el jefe de la fuerza policial de Konoha, un hecho conocido en toda la aldea. Pero Ryoma no estaba impresionado. A través de su investigación, concluyó lo que muchos en Konoha susurraban en privado. Kei no era más que el títere de Fugaku. Después de todo, ¿quién podría creer que un chico de 14 años realmente comandaba toda la fuerza policial? Aún así, una misión era una misión. Ryoma la ejecutó con su rigor habitual. Los Aburame se especializaban en insectos. Para el combate, para la infiltración, para la recopilación de información. Y Ryoma estaba entre los mejores de Raíz. Sus habilidades de infiltración eran inigualables, incluso entre los veteranos de Anbu. Su capacidad para reunir inteligencia era aterradora. Sin embargo, durante varios días de observación, Ryoma notó algo extraño. La fuerza policial operaba completamente bajo la voluntad de Kei. La mano de Fugaku no se veía por ninguna parte. ¿Podría ser que el chico no fuera solo un títere después de todo? Más preocupante era el patrón de Kei de desaparecer por largos periodos, sin dejar rastro. Eso levantó banderas que Ryoma no podía ignorar. Siguió a Kei un día hacia el bosque y rápidamente se dio cuenta de que el área estaba fuertemente asegurada. Trampas, patrullas, incluso barreras de sellado para alejar a los intrusos. Claramente, algo importante estaba escondido aquí. No satisfecho con simplemente informar, Ryoma decidió reunir más inteligencia primero. Trazó rutas de patrulla, medidas de seguridad y técnicas de sellado. Pero no importaba cuán hábil fuera, no podía penetrar más allá de 1 kilómetro del objetivo. Cualquier acercamiento mayor arriesgaba el descubrimiento. Así que recurrió a sus mejores herramientas. Los insectos. Los más pequeños, casi invisibles, pasaron desapercibidos. Pero también usó plagas comunes como moscas, criaturas a las que nadie prestaba atención. Su apuesta valió la pena. Los primeros insectos regresaron con información valiosa. Un laboratorio subterráneo, masivo en escala, debajo de la base secreta de Kei. Y más. Kei estaba realizando experimentos allí. Uchiha Shubu también estaba adentro. Por lo que observó Ryoma, Uchiha Yu probablemente también había sido víctima. Rápidamente registró los hallazgos, pero cuando intentó sellar el mensaje para su entrega, sus instintos gritaron peligro. Sin dudarlo, se sustituyó a sí mismo con un clon de insectos. Al instante siguiente, una cuchilla de rayos partió el clon por la mitad, quemando los insectos hasta convertirlos en cenizas. Incluso desde la distancia, Ryoma sintió el filo cortante del chakra de elemento rayo. Solo había dos en Konoha conocidos por un manejo de la espada como ese. Ataque Kakashi, y el jefe de la fuerza policial, Uchiha Kei. Y dada la ubicación, no había duda. Ese corte no fue un golpe ordinario. Su fuerza pura llevaba el borde crepitante del chakra de elemento rayo, lo suficientemente afilado como para que Ryoma pudiera sentirlo desde lejos. Uchiha Kei, murmuró Aburame Ryoma por lo bajo. Ahora tenía pocas dudas. Levantando la cabeza, Ryoma lo confirmó. Un chico vestido con equipo de combate negro estaba en silencio ante él. En la mano de Kei, su espada brillaba con un feroz resplandor de chakra azul cielo. Anbu, y Aburame, también. La voz de Kei era tranquila, pero su Sharingan escarlata giraba con una claridad peligrosa. Su mirada se clavó en Ryoma. ¿Quién te envió aquí? Ryoma no dijo nada. Su silencio fue deliberado, pero su mente corría a toda velocidad. ¿Cómo podría escapar? O mejor, ¿cómo podría derrotar a Kei y arrastrarlo de vuelta para interrogarlo? Para los operativos de Anbu, ser expuestos significaba el fracaso de la misión. Pero para los shinobi de Raíz, el fracaso significaba la muerte. La única forma de sobrevivir era traer inteligencia, o algo aún más valioso.
Kei claramente estaba realizando algún tipo de investigación secreta, y Uchiha Shuo estaba directamente involucrado. Más que eso, Kei había orquestado la incriminación de Orochimaru, una información crítica. Si Ryoma pudiera capturar a Kei y entregarlo vivo a Raíz, se podría salvar mucho. La posición, el título, jefe de policía o no, no significaban nada para Raíz. Lo que importaba era si Kei representaba una amenaza para la estabilidad de Konoha. Ahora que Ryoma estaba seguro de que Kei estaba ocultando secretos peligrosos, la vacilación ya no era posible. Inhaló profundamente. Enjambres de insectos brotaron de su cuerpo, cubriéndolo como una armadura viviente. Su postura era clara. El combate era inevitable. Parece que no estaba equivocado después de todo. Los labios de Kei se curvaron en la más leve sonrisa. Así que todos me ven como nada más que el títere de Fugaku. Bien. Esa ilusión tiene sus usos. Mantiene la mayoría de los problemas pequeños, manejables. Mientras hablaba, el Sharingan de Kei se retorció, los tomó girando y cambiando. En un instante, sus ojos se transformaron en un par de manjeki ominosos con patrones triangulares. Una oscuridad sofocante estalló de él. Chakra negro azabache surgió, frío y opresivo. Se arremolinó y se solidificó en la forma imponente de un gigante espectral. Al principio, no era más que hueso. Un esqueleto amenazante que irradiaba luz carmesí desde cuencas huecas. Pero a medida que el chakra de Kei rugía, tendones y músculos se superpusieron sobre el marco, luego un denso caparazón de chakra similar a una armadura lo envolvió. En la mano del gigante se formó una enorme espada negra como el tono, reflejando la propia espada de Kei. Esta fuerza, aún tengo que probarla adecuadamente, dijo Kei, su voz llevando una calma extraña. Felicidades. Serás el primero. Capítulo 235. El sello de erradicación de la lengua maldita de Raíz. El Susanoo de Uchiha Kei, bajo el poder de su Manjeki Sharingan, ya había alcanzado su segunda etapa. El problema era que nunca había tenido realmente la oportunidad de usarlo. Sin oponentes dignos, era difícil medir su verdadero potencial. Su poder destructivo era innegable, pero Kei no perseguía la destrucción bruta. Lo que necesitaba evaluar era su efectividad general en combate. Ahora, este operativo de Raíz del clan Aburame le había dado exactamente esa oportunidad. Kei sabía perfectamente que este hombre no podía haber sido enviado por Minato. Eso dejaba solo una posibilidad. El tercer Hokage y su consejo. Querían información sobre Uchiha Fugaku, y dado que Kei era visto como el representante de Fugaku, seguirlo era la opción más segura. Después de todo, el agente no tendría las mismas salvaguardas que el propio líder del clan. En circunstancias normales, este razonamiento habría sido correcto. Desafortunadamente para ellos, habían elegido al agente equivocado. Kei no era solo el portavoz de Fugaku. Era un Uchiha con Manjeki Sharingan. Aburame Ryoma miró al enorme gigante negro ante él. Las características del Susanoo eran agudas y terribles, como un guardián iracundo tallado en las paredes de algún templo infernal. Su aura irradiaba desesperación. Chakra frío y destructivo que hacía que el aire fuera pesado, sofocante. Ryoma sabía que estaba en serios problemas. Sin embargo, la retirada no era una opción. Si iba a morir aquí, tenía que asegurarse de que su inteligencia reunida se transmitiera de regreso a Raíz. Justo cuando preparaba sus insectos para transmitir la información, la voz de Kei cortó el silencio. ¿Todavía pensando en transmitir información? El tono de Kei era tranquilo, casi divertido. ¿Con tus bichos? ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta? Ryoma se congeló, luego se enderezó. Eres fuerte. Aterrador, incluso. Su postura bajó a una posición de lucha. Kei inclinó la cabeza ligeramente. ¿Así que esa es tu última declaración? Sus ojos brillaron con una sonrisa burlona. Me dieron 20 minutos para jugar, pero tal vez sea mejor enviarte en tu camino temprano. En el camino al inframundo, espero que no te sientas solo. En el instante en que sus palabras se desvanecieron, los ojos escarlata del Susanoo brillaron como estrellas gemelas. Su enorme brazo se movió en un borrón, sacando la larga espada de su espalda. El corte desgarró el aire con fuerza cataclísmica. Los árboles se astillaron y cayeron a su paso, y la misma tierra se abrió en una larga y profunda cicatriz. Los instintos de Ryoma gritaron. Trató de esquivar, pero luego la velocidad de la espada aumentó repentinamente, acelerando más allá de cualquier cosa imaginable. ¿Qué? Su mente se quedó en blanco. El filo de la hoja lo alcanzó antes de que el pensamiento pudiera formarse. Una sensación fría invadió su cuerpo. Su mundo giró mientras era levantado por la fuerza del golpe. En ese instante, entendió. No había estado luchando contra un shinobi enemigo.
Se había enfrentado a un dios de la muerte. Kei permaneció inmóvil mientras el imponente Susanoo se desvanecía en la nada. Una línea de sangre goteaba de su ojo izquierdo. Como pensé, un poco demasiada tensión. Se frotó el ojo, con expresión tranquila. Superponer mi habilidad de salto crono en el golpe de Susanoo, el drenaje de chakra es monstruoso. Sí, había combinado deliberadamente el jutsu temporal de su ojo izquierdo con la espada de Susanoo. El corte por sí solo habría sido inevitable, pero Kei se negó a dejar incluso una oportunidad de 1 en 10.000 para que Ryoma escapara. El experimento funcionó. Pero sus ojos estaban pagando el precio. La segunda forma de Susanoo ya estaba cerca de una etapa medio completa. Estructura esquelética, músculos, armadura de chakra. Todo excepto las piernas y el revestimiento exterior. El salto en poder fue masivo. Naturalmente, también lo fue el costo. Limpiándose la sangre del ojo, Kei dio un paso adelante. Los restos de Ryoma eran un desastre grotesco, destrozados por el corte de chakra de Susanoo. Los insectos se retorcían entre sangre y órganos triturados. Los insectos del clan Aburame realmente son resistentes, murmuró Kei con una leve mueca. Incluso después de esto, tantos siguen vivos. Suprimiendo su repulsión, Kei registró el cuerpo. Había visto a Ryoma escribir algo antes, probablemente un informe. El Aburame en Anbu no era sorprendente. Sus personalidades distantes, el hábito de esconderse detrás de capas y gafas de sol, y su habilidad incomparable en vigilancia los convertían en opciones naturales para tales roles. Finalmente, con liberación de fuego y un uso cuidadoso de su Sharingan, Kei recuperó un trozo de papel del desastre. Pero era inútil, nada más que fragmentos triturados. TSH. Un desperdicio. Con un suspiro, Kei incineró el cadáver, insectos y todo, hasta que no quedó nada más que ceniza. Dejar un cuerpo aquí solo invitaría a complicaciones innecesarias. Nadie podría haber sobrevivido a un golpe de la espada de Susanoo. Ni Tsunade, ni siquiera el propio Hashirama. Y si hubiera sido Hashirama, Kei admitió que no habría durado ni un solo contraataque. En su camino de regreso al laboratorio, las patrullas Uchiha estacionadas de Fugaku se reunieron, atraídas por el disturbio anterior. Kei les dio un resumen frío del incidente antes de despedirlos. No necesitaba dar órdenes detalladas. Estos hombres eran competentes. Sabían lo que había que hacer. Por sus expresiones tensas, también entendían la gravedad de la situación. Se movieron rápidamente para borrar todos los rastros. Uchiha Kei ignoró las patrullas afuera y caminó directamente de regreso al laboratorio. Ayaka ya había desinfectado todas las muestras de sangre experimentales y había colocado las herramientas necesarias en orden ordenado. Veamos los resultados, dijo Kei secamente, subiéndose la manga para revelar el parche de piel donde se había realizado la inyección de prueba. Se ve bien hasta ahora. Ayaka lo examinó cuidadosamente antes de mirar hacia arriba. Por cierto, justo ahora, esa técnica. Ese fue el poder de mi ojo. Una técnica prohibida, respondió Kei casualmente. Si Ayaka no hubiera estado mirando con su Byakugan, Kei nunca lo habría creído. La mujer claramente sabía esto también, por lo que preguntó tan directamente. Ella asintió levemente. Ese imponente gigante de chakra había sacudido a Aburame Ryoma hasta la médula, pero también la había sacudido a ella. Chakra solidificado en un avatar aterrador, un solo golpe partiendo la tierra misma. Ayaka estaba convencida. Si tal golpe aterrizaba en alguien desprevenido, la muerte sería inevitable. Pero tal jutsu debía venir con fuertes restricciones. El costo era obvio. Había visto con sus propios ojos la línea de sangre goteando del ojo izquierdo de Kei. ¿Por qué decidió revelar la técnica? No la sorprendió. Era natural que Kei quisiera probar los límites de su nuevo poder. Aún así, la pura escala de ello la dejó conmocionada. Era demasiado aterrador. Demasiado abrumador. Cualquier pensamiento perdido que pudiera haber tenido sobre Kei se extinguió instantáneamente. Y sin embargo, en algún lugar profundo de su interior, Ayaka sintió una chispa de emoción. Si los ojos Uchiha podían desatar tal poder, entonces ¿qué hay de los ojos más grandes de los Iga de los que hablaba Kei? ¿Qué alturas inimaginables podrían alcanzar esos? El Anbu de antes, era inusual, dijo Ayaka por fin, negando con la cabeza para aclarar sus pensamientos. Su trabajo apenas comenzaba. Necesitaba seguir el camino que Kei le había señalado. Todavía había mucho que estudiar. ¿Inusual? Kei la miró con leve curiosidad. ¿Cómo es eso? Y. ¿Podemos comenzar el experimento? El experimento está listo. Puedo intentarlo, pero como te he dicho, no puedo estar segura de si usar sangre para una prueba cutánea es efectivo. Hizo una pausa, luego agregó.
En cuanto a Shenwu, noté algo. Había un sello grabado en su lengua. Esta es la primera vez que veo algo así. ¿Un sello en su lengua? Las cejas de Kei se fruncieron. El sello de erradicación de la lengua maldita de raíz. Eso significaría que el hombre era de raíz. Así que Dan solo estaba apuntando ahora. Kei lo reflexionó, recordando fragmentos de memoria. Cuando Danzo orquestó el regreso de Yakushi no, tenía dos escoltas. Uno era Orochimaru, el otro parecía haber sido un Aburame. El nombre se le escapó, pero ahora todo encajaba. Una sonrisa fría tiró de sus labios. Interesante. ¿Saltarse a Fugaku y venir directamente a por mí? Bien. Ajustaré cuentas con él eventualmente. La venganza podía esperar. Pero cuando llegara el momento, Kei juró que Danzo no moriría fácilmente. Con ese pensamiento en mente, le hizo un gesto a Ayaka para que procediera. El experimento de prueba podía comenzar, siempre y cuando se mantuviera dentro de su capacidad para contener cualquier riesgo. Capítulo 236. El que tiene el poder sentado en la oficina del departamento de policía, Uchiha Kei tenía el rostro pálido mientras miraba el informe en sus manos. Después de un momento, firmó su nombre en él. Este era el informe de progreso de la tercera división de Uchiha Junio. Aunque Junio había sido más lenta de lo esperado, al menos había completado la tarea que Kei le había asignado. La tercera división era una verdadera mezcla. Miembros del clan Inuzuka, los Uchiha, los Aburame y otras familias ninja, así como un gran número de shinobi nacidos como civiles. Irónicamente, esta división tenía la menor cantidad de miembros Uchiha y la composición más diversa de todas. Kei sabía bien que la mayoría de estos shinobi de clan no eran prodigios. Muchos eran probablemente rechazos o piezas de prueba que sus familias habían enviado. Pero no le importaba. Si esas familias estaban dispuestas a invertir, él estaba feliz de aceptar. Lo que más necesitaba eran sus identidades. Romper la política de identidad y desmantelar la segregación racial tácita en la aldea no era algo que se lograra con eslóganes, ni podía hacerse abiertamente frente a Hiruzen y su facción. El método que Kei había elegido era simple, pero a menudo las medidas más simples eran las más efectivas. Propaganda. A través de la narrativa pública, a través de apariciones escenificadas, a través de la percepción. Quería que la gente reconociera. Todos son iguales. Incluso si la aldea en su conjunto no pudiera adoptar esto todavía, lo experimentarían dentro del departamento de la guardia. Y una vez que el mensaje estuviera en su lugar, los inteligentes eventualmente se darían cuenta de que aquellos que se aferraban a viejos prejuicios eran los que realmente se estaban aislando. Para impulsar aún más la diversidad de la división, Kei incluso agregó el nombre de Ayaka a su lista. La noticia de su incorporación al departamento ya se había extendido por la aldea, provocando rumores de controversia. Aún así, como miembro de la rama de los Iga, la indignación nunca subió demasiado. A lo sumo, la gente lo trataba como algo interesante a destacar y rápidamente pasaba a otra cosa. En cuanto a Junio, Kei tuvo que admitir que había demostrado su valía. Reunir una división tan caótica y hacerla funcionar ya era un testimonio de su competencia. Había tenido cuidado de asignarle la menor cantidad posible de miembros Uchiha. Eso cortó efectivamente cualquier posibilidad de que pudiera usar la división para aumentar el prestigio de Fugaku. Kei tampoco tenía intención de dejar que Junio tuviera el control verdadero. Quería que su control sobre la división siguiera siendo limitado. Además, tenía otras medidas en marcha. Uchiha Yu, Uchiha Tsubasa y Uchiha Chisai. En aquel entonces, esos tres se habían acurrucado bajo la bandera del gran anciano. Para ellos, incluso las órdenes de Fugaku no siempre eran absolutas. Kei no era Fugaku. Nunca permitiría que lealtades divididas echaran raíces bajo su vigilancia. Dejar entrar a Junio en la división ya era más que suficiente concesión a Fugaku. Transmitir fragmentos de información era tolerable, pero cualquier cosa más allá de eso estaba fuera de discusión. Uchiha Ryu, interesante. Kei se acarició la barbilla pensativo. Ryu le había sido recomendado por Uchiha Kawa. Según todos los informes, su fuerza era sólida. Probada en batalla en las líneas del frente, con talento para el taijutsu y el elemento agua. Tenía el rango de Chunin, pero carecía de Sharingan. No es que esto fuera un verdadero defecto. Kei ya había refinado el genjutsu que una vez usó en Kawa. Podía despertar al sujeto a mitad de la prueba, asegurando la seguridad, incluso si la efectividad se reducía. Valía la pena probarlo. Después de todo, las misiones que Kei estaba planeando exigían lealtad absoluta. Actualmente, Ryu servía como líder de escuadrón bajo Kawa, popular entre sus compañeros y conocido por su decisión.
Así que cuando Kei le pidió a Kawa un candidato adecuado para vicecapitán, Kawa lo recomendó sin dudarlo. Claramente, tenía fe en el hombre. Bien. Conozcámoslo, decidió Kei. Si pasa, servirá. Habiendo tomado una decisión, convocó a Uchiha Asai y le ordenó que organizara el informe de Ryu después de que concluyera su misión actual. Asai asintió con presteza, asegurándole a Kei que lo manejaría personalmente. Aún así, antes de irse, vaciló, la preocupación parpadeando en sus ojos. Lord Kei, sé que las cosas que está haciendo son todas importantes, pero debe cuidar su salud. Su complexión no se ve bien. No te preocupes. Estaré bien. Kei negó con la cabeza. No soy imprudente con mi cuerpo. Solo tengo 14 años, después de todo. Entiendo, Lord Kei. Asai abrió la boca como para decir más, pero se contuvo, inclinándose antes de despedirse. Una vez que la oficina estuvo tranquila de nuevo, Kei tomó un espejo. El chico que le devolvía la mirada era guapo, pero su piel estaba inquietantemente pálida. Kei suspiró con impotencia. El precio de la experimentación, sin duda. Los experimentos con Ayaka habían arrojado resultados tanto inesperados como inevitables. La primera prueba, células de triple fusión entrando en su cuerpo, no había hecho nada en absoluto. Bajo el Byakugan de Ayaka, ella notó que la cantidad era simplemente demasiado pequeña para importar. Sin reacción, sin efecto. Pero cuando Kei insistió en que aumentaran la dosis, los resultados cambiaron. Una vez que la sangre completamente fusionada entró en sus venas, su cuerpo respondió. El calor se extendió a través de él, su fuerza disminuyó y durante días estuvo atormentado por la debilidad. Aunque nunca lo dejó incapacitado, la debilitación fue frustrantemente aguda. Ayaka había cumplido su promesa, monitoreándolo día y noche durante este periodo. Lo que observó, sin embargo, finalmente lo tranquilizó. Las células se habían asentado. Habían sido aceptadas. Su cuerpo se había adaptado. Después de todo, todavía contenían parte de sus propias células, aunque mutadas. Eso solo era motivo de alegría. Y más. Sentía cambios. Su chakra se refinaba un poco más rápido, sus reservas parecían un poco más profundas. No era su imaginación. Ayaka lo confirmó a través de la observación. Descartó los cambios como insignificantes, solo el crecimiento natural de un niño todavía en su mejor momento. Pero Kei sabía mejor. Los pequeños cambios diarios sumaban. Este no era un asunto trivial. Las células de Setsu Blanco también habían dejado su huella. No grotescamente. No brotaban caras de su pecho, ninguna palidez fantasmal se apoderaba de su cuerpo. Aún así, su piel era innegablemente más blanca ahora, más suave, casi como porcelana. Para alguien que había pasado 6, 7 años en sangrientos campos de batalla, a menudo bajo el cielo abierto, el contraste era discordante. Era como si cada rastro de guerra hubiera sido borrado de él. Este cambio gradual inquietó un poco a Kei. No tenía ningún deseo de terminar luciendo como un grotesco Setsu Blanco. Pero Ayaka le ofreció una medida de tranquilidad. Estos cambios no deberían ser profundos. Sí, las células fusionadas son poderosas, el producto más peligroso de la triple fusión. Pero precisamente debido a esa triple refinación, su esencia ya se ha debilitado. Y a medida que su cuerpo continúe adaptándose, el impacto que pueden ejercer sobre usted solo disminuirá. Sus palabras resultaron ciertas. Kei ya se había sometido a 2 rondas de tales experimentos. Su piel había dejado de cambiar más, y sus reservas de chakra de hecho habían crecido notablemente. Aprovechando la oportunidad, Ayaka había realizado escaneos genéticos. Descubrió que ciertos segmentos ocultos del ADN de Kei, previamente invisibles, comenzaban a manifestarse. Aún borrosos, pero lo suficientemente discernibles como para revelar indicios de estructura. No tanto revelando como reparando, o incluso activando, pensó Kei en silencio. Para él, eran excelentes noticias. Aunque todavía no podía sentir ningún cambio directo, el drenaje de su Mangekyou no mostraba signos de desaceleración, estaba convencido de que había encontrado el camino correcto. Un camino hacia el Mangekyou Sharingan eterno, uno que no requería el sacrificio de un hermano, pero que seguiría siendo completamente suyo. El único inconveniente era el ritmo. El progreso era dolorosamente lento, frustrantemente lento. Había 2 razones principales. 1. Las células de Setsu Blanco. Su tasa de fusión inicial había sido del 70%, pero eso se debió solo a muestras limitadas y pruebas piloto. La realidad era mucho menos confiable. 2. Mano de obra. Ayaka trabajaba sola, ejecutando cada paso de cada proceso. Incluso su resistencia estaba llegando a su límite.
Parece que es hora de que Yori contribuya, reflexionó Kei. Incluso si Ayaka tiene que guiarla paso a paso, incluso si son solo operaciones mecánicas, necesita comenzar a aprender. Yori había estado entrenando durante unos meses. Sin ninguna base, su progreso era lento, pero estaba cerca de terminar sus lecciones básicas. Kei decidió que era hora de involucrarla. Era joven, demasiado joven para manejar sangre y muerte. Pero ese había sido el plan de Kei desde el principio cuando la trajo. Ayaka ciertamente entendería el propósito de la niña una vez que viera, pero confiaba en que aún le enseñaría bien. En cuanto a las células de Setsu Blanco, la expresión de Kei se oscureció. Esa parte tendrá que esperar a Orochimaru. Por ahora, deja que sirva lealmente a Danzo. Al final, sus hallazgos serán míos. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. El resto de ellos no son más que buscadores de poder. Yo, sin embargo, he encontrado el camino de la evolución. Por eso seré yo quien domine verdaderamente el poder. Capítulo 237, el plan. ¿Eres Uchiha Ryu? Hacia el atardecer, Uchiha Kawa llegó a la oficina con un chico de unos 16 o 17 años a su lado. El chico era llamativo, guapo de una manera que casi todos los Uchiha parecían ser. Más allá de las apariencias, le dio a Kei una buena impresión. Tranquilo, constante, el tipo de semilla prometedora que un clan estaría orgulloso de cultivar. Señor, Uchiha Ryu se inclinó ligeramente ante Kei. ¿Qué órdenes tiene para mí? Su tono era respetuoso. Esa deferencia era típica de los Uchiha que se habían unido al cuerpo de policía. Kei compartía sus antecedentes y los entendía. Su propio ascenso les dio esperanza, y lo trataban con sincera lealtad. Ryu había escuchado de Uchiha Kawa que el puesto que se le ofrecía sería exigente. Podía negarse si resultaba demasiado. Aún así, había venido. Eso por sí solo decía algo sobre el chico. Quería aprovechar la oportunidad, no rehuirla. Kei deslizó un informe sobre el escritorio. Revisa esto. Ryu lo tomó. Una mirada y su corazón se aceleró. Era una orden de transferencia. Recomendado por Uchiha Kawa, garantizándole el puesto de sublíder del tercer escuadrón. Una clara promoción y un gran paso adelante. Estaba emocionado, pero mantuvo la compostura. No había olvidado la advertencia de Kei sobre una tarea ardua, y el documento aún no había sido firmado. Kei debía tener más condiciones. Después de unos minutos, Kei habló. ¿Terminaste? Sí, señor. Ryu se inclinó. Gracias por su confianza. Guarda las palabras de confianza para más tarde. Kei se levantó de su silla. Hora de tu prueba. Primero, ¿puedes decirme cuál es mi objetivo? Segundo, ¿cómo pretendes llevar a cabo tu parte de él? Ryu había esperado esto. Dejó el papel y pensó seriamente. Necesitaba ver más allá de la promoción en sí. ¿Qué ganaba Kei al colocarlo dentro del tercer escuadrón? ¿Quién en ese escuadrón tenía influencia y cómo podría Ryu cambiar la dinámica interna? El tercer escuadrón era una mezcla. Inuzuka, Uchiha, Aburame e incluso shinobi civiles. Diverso y rebelde. Uchiha Junio, la actual líder de escuadrón, tenía reputación en el clan, pero estaba claro que ella y Kei no estaban completamente alineados. Eso en sí mismo explicaba mucho. Kei quería supervisión y un canal de informes confiables desde dentro de un escuadrón en el que no confiaba implícitamente. Ryu se dio cuenta de que Kei quería que actuara como apoyo y monitor. Para ayudar a Junio, informar a la cadena de mando y construir lentamente influencia para que las acciones del departamento pudieran coordinarse más estrechamente. Era un trabajo político, más difícil a su manera que cualquier misión en el campo de batalla. Pero Ryu, endurecido por su tiempo en el frente, lo vio como una oportunidad en lugar de una carga. El jefe quiere que supervise y mantenga a raya al tercer escuadrón, para asegurarse de que el trabajo del escuadrón sea fluido y que reciba informes directamente, dijo con confianza. Ayudaré a la capitana Junio y le enviaré los informes necesarios. Kei sonrió. Muy bien. Así que has hecho tu elección. Sí, señor. Ryu inclinó la cabeza. Haz bien el trabajo, dijo Kei, dándole una palmadita en el hombro. Si tienes éxito, te recompensaré generosamente. No es necesaria ninguna recompensa, señor. Me siento honrado de servir. La voz de Ryu era firme y deferente. La expresión de Kei se suavizó por un momento. No te apresures demasiado en rechazar un regalo. Piensa en la situación de Kawa, piensa con cuidado y luego decide. Pero por ahora, termina tu tarea. Mientras tanto, en un laboratorio subterráneo debajo de Konoha, Danzo Shimura se sentó frente a un operativo de raíz arrodillado, su tono bajo y severo. Aburame Ryoma había estado fuera casi un mes.
Contando desde el día en que aceptó su misión, ya había pasado un mes y medio. El código de conducta de Raíz era estricto. Se requería que cada operativo informara una vez al mes, nunca excediendo un mes y medio. Como uno de los subordinados más antiguos y confiables de Danzo, Ryoma no era el tipo de hombre que rompía tales reglas. Lo que dejaba a Danzo con solo dos posibilidades. La primera. Ryoma todavía estaba en la misión, demasiado profundo dentro del secreto de un enemigo para transmitir información. Eso era plausible, pero solo en casos como infiltrarse en un laboratorio oculto sin canales seguros de salida. La segunda. Ryoma había sido comprometido, expuesto y probablemente asesinado. Danzo odiaba considerar la segunda, pero como shinobi, su mente y corazón estaban endurecidos ante tales pérdidas. Aún así, mantuvo ambas líneas de acción. Esperar cualquier mensaje que pudiera llegar y, al mismo tiempo, realizar su propia investigación. Lo que realmente lo enfurecía era la idea de que el clan Uchiha pudiera haber matado a su hombre. La insolencia. Quizás su viejo maestro había tenido razón todo el tiempo. Los Uchiha eran un nido de locos arrogantes que se creían por encima de la ley. Perdóneme, Lord Danzo. No hemos recibido información, informó el agente de Raíz arrodillado. Tampoco hemos encontrado un cuerpo. Si bien Ryoma-sama puede estar muerto, aún no podemos confirmarlo. No pierdas mi tiempo con palabras inútiles, espetó Danzo. Su mirada se agudizó. ¿Qué pasa con el cuerpo de barrera y la división sensorial? Cada aldea oculta dependía de tales divisiones. El cuerpo de barrera para tejer resguardos protectores, la división sensorial para detectar firmas de chakra dentro y más allá de la aldea. Cualquier batalla a gran escala dentro de las fronteras de Konoha debería haber sido detectada. Danzo no esperaba mucho, pero tenía que preguntar. Hubo un informe, admitió el operativo. Hace aproximadamente un mes, sintieron un destello de chakra aterrador. Pero desapareció tan rápido como apareció. No pudieron fijarlo a tiempo. Basura inútil, siseó Danzo, aunque en verdad sabía que esto no era culpa de ellos. Aún así, la rabia hervía bajo su exterior tranquilo. Una repentina oleada de chakra tan intensa, solo para desaparecer instantáneamente, eso solo podía significar una cosa. Una batalla que había terminado tan rápido como comenzó. Ryoma estaba casi con certeza muerto. Y Danzo no tenía idea de quién había dado el golpe mortal. Una cosa estaba clara. La misión había fallado. Los Uchiha. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Muy bien. Ganan esta ronda. Pero la próxima vez. Se obligó a dejarlo pasar. Por mucho que le doliera, él era el culpable. Había enviado a Raíz a entrometerse en los asuntos de uno de los clanes más poderosos de Konoha. Si tuviera resultados sólidos, habría valido la pena. Pero sin nada que mostrar, cualquier culpa que surgiera recaería directamente sobre él. Los Uchiha no eran irreprochables. Habían matado a un hijo leal de la aldea, después de todo. Pero Danzo difícilmente podía publicitarlo. Y peor aún, el hombre que habían eliminado estaba investigando nada menos que al jefe de la fuerza policial. Suficiente, dijo Danzo por fin, con voz plana y fría. Borra todos los registros de Aburame Ryoma. A partir de este día, nunca existió. Nadie debe volver a hablar de él. Sí, Lord Danzo. El shinobi de Raíz se inclinó profundamente, sin vacilación ni sorpresa. Para Raíz, así eran las cosas. El fracaso era vergüenza. El borrado era rutina. Eran la sombra invisible debajo de la luz de Konoha. No tenían nombres. Ni rostros. Solo deber. Capítulo 238, siempre te apoyaré. Últimamente, Namikaze Minato sentía el peso aplastante del asiento del Hokage. Asignar miembros Uchiha a Anbu había sido su primer acto real de autoridad que eludía al tercer Hokage y a los ancianos. Fue un movimiento audaz, pero el contraataque llegó rápidamente. Los informes comenzaron a acumularse en el escritorio de Minato. Los capitanes de Anbu habían despedido a muchos de sus hombres, y los reemplazos, operativos fríos, silenciosos y con una eficiencia escalofriante, se estaban filtrando. La última actualización de Kakashi confirmó lo que Minato sospechaba. Estos eran shinobi de Raíz. El control del tercer Hokage sobre Anbu era aterradoramente fuerte. Normalmente, el comandante de Anbu no aprobaría despidos sin consultar al Hokage. Sin embargo, Minato no había recibido ninguna consulta, solo resultados entregados después del hecho. Se reclinó en su silla con un suspiro. Esperaba resistencia, pero no tan rápido. Y los lazos del comandante con Lord Tercero. Aunque Minato no conocía la relación exacta, sabía una cosa. El comandante de Anbu era hombre de Sarutobi de pies a cabeza.
Ahora el escuadrón de Kakashi estaba siendo aislado, separado de los demás y asignado solo a las misiones más peligrosas. El riesgo siempre fue parte de la vida de Ambu, pero combinado con su aislamiento, su situación se había vuelto peligrosa. Minato exhaló pesadamente, bajó la cabeza y volvió a su papeleo. Había elegido este camino a sabiendas, y todavía tenía sus propias cartas de triunfo. Según la inteligencia de Uchiha Kei, Orochimaru ocultaba secretos peligrosos, secretos que implicaban incluso al propio tercero. Minato no había aceptado completamente las afirmaciones de Kei, pero había ido a inspeccionar el campo de batalla él mismo. Allí, persistían rastros del chakra de Orochimaru. Eso solo fue suficiente para mantener vivas sus sospechas. El anochecer cayó rápidamente. Después de terminar otra pila de documentos, Minato los reunió cuidadosamente para su asistente y finalmente se puso de pie. Por naturaleza, debería haberse quedado a trabajar más tiempo, especialmente en tiempos tan turbulentos, pero últimamente no podía obligarse a hacerlo. El vientre de Kusina crecía día a día. Si todo iba bien, daría a luz en octubre, dentro de 2 o 3 meses. Estaba a punto de convertirse en padre. Durante el último mes, había dejado de trabajar hasta tarde, eligiendo en su lugar pasar las noches con la mujer que más amaba. Minato a menudo se consideraba bendecido. Un maestro como Jiraiya. Un discípulo como Kakashi. El título de Hokage siendo aún joven. Un aliado brillante en Uchiha Kei. Y sobre todo, Kusina. El mayor regalo que el cielo le había dado. Desde el primer momento en que la vio, el rojo vibrante de su cabello se había grabado en su corazón. Ya estoy en casa, llamó Minato suavemente al entrar. La noche había caído por completo, la casa estaba cálidamente iluminada. El aroma de la cocina flotaba desde la cocina. Sonriendo, se inclinó para quitarse los zapatos. Pero al entrar en la sala de estar, se congeló. Un hombre alto y ancho descansaba casualmente en el sofá, saludando con una sonrisa. Minato, has vuelto. Jiraiya-sensei. Exclamó Minato, con los ojos muy abiertos. ¿Cuándo regresaste a la aldea? El sabio de cabello blanco se rió con ganas. Justo hoy. El año pasado en hierba insinuaste tus ambiciones, y este año en aguas termales escuché las noticias. Te habías convertido en Hokage. Naturalmente, tenía que volver y felicitarte. ¿Qué pasa? ¿No me digas que no soy bienvenido? Por supuesto que no, sensei. Nos sentimos honrados. Kusina apareció entonces, con el delantal atado a la cintura, llevando un plato humeante. Sensei, siempre es bienvenido aquí, dijo cálidamente. Jiraiya se rió entre dientes. Kusina, te has vuelto más amable que nunca. El matrimonio te sienta bien. Ella sonrió, dejando el plato. Pero cuando se inclinó hacia adelante, la expresión de Jiraiya cambió con picardía. Inclinándose hacia Minato, susurró. Vaya, vaya. ¿Domaste al habanero sangriento al rojo vivo para convertirla en una esposa tan gentil? Impresionante, chico. Jiraiya-sensei. Minato forzó una risa incómoda, sin saber cómo responder. Escuché eso. La voz de Kusina sonó dulcemente, aunque su sonrisa brillaba con peligro. Jiraiya se puso rígido al instante, enderezándose de golpe. Kusina todavía tenía su viejo fuego, y de repente recordó por qué lo había aterrorizado en el pasado. Ella resopló suavemente, retirándose a la cocina. Jiraiya dejó escapar un suspiro de alivio. Lo retiro, murmuró, negando con la cabeza. Lo tienes difícil, Minato. Incluso embarazada, sigue siendo tan ardiente como siempre. Minato solo pudo reír débilmente. La cena transcurrió pacíficamente, la conversación fue ligera. Jiraiya tuvo cuidado de no provocar a una mujer embarazada, y Minato contuvo los asuntos que pesaban en su mente. Después, mientras Jiraiya bebía té, suspiró con satisfacción. Konoha, siempre se siente como en casa. ¿Y la cocina de Kusina? Podría comerla para siempre. Kusina se rió entre dientes, sentada frente a él, mientras Minato se ocupaba en el fregadero. Entonces venga más a menudo, sensei. Pero hemos oído que ha pasado por mucho recientemente. Kakashi y su equipo mencionaron que una vez los salvó en una misión. Solo cosas pequeñas, dijo Jiraiya con un gesto de la mano. Nada que valga la pena mencionar en comparación con que tu esposo se convierta en Hokage. Esa humildad no suena como el sensei que conozco, bromeó Minato al regresar de la cocina. Resoplando, Jiraiya rebuscó en su bolso y sacó un libro. No calumnies a tu maestro. Ten, ya que eres Hokage ahora, te mereces un regalo. Mi último trabajo, la historia del ninja absolutamente audaz. Firmado, nada menos. Trátalo bien. Minato lo aceptó con ambas manos, sonriendo.
Gracias, Sensei. ¿Se quedará mucho tiempo en Konoha esta vez? No estoy seguro, admitió Jiraiya. Probablemente alrededor de un mes. Después de eso, volveré a la carretera. Tantas historias aún esperan ser escritas. Sus palabras trajeron un destello de decepción a los rostros de Minato y Kusina. Jiraiya parpadeó. ¿Qué es esto? Ustedes dos parecen haber perdido algo. Minato se sentó a su lado. Es solo que, Kusina sale de cuentas alrededor de octubre. Si te vas, te lo perderás. Ya veo. La mirada de Jiraiya cayó brevemente sobre el vientre de Kusina. Intentaré quedarme más tiempo entonces. ¿Han pensado en un nombre? Kusina sonrió suavemente. Lo hemos hecho. Lo llamaremos Naruto, como el héroe de su libro. Bajó la mirada amorosamente hacia su estómago. Más tarde esa noche, después de que Kusina se fuera a descansar, Minato y Jiraiya estaban juntos en el balcón. Ella los había dejado deliberadamente. Podía sentir que Minato necesitaba esta charla. Minato vaciló, luego suspiró. Hay cosas que necesito decir, Sensei. Siempre me has apoyado, y. Ahora mismo, estoy cansado. El asiento del Hokage era más pesado de lo que había imaginado. La red de poder y política lo asfixiaba. Si no fuera por la convicción que aún llevaba, la creencia de que podía mejorar las cosas, y el apoyo inquebrantable de Jiraiya, Minato ya podría haberse derrumbado bajo la presión. Respiró hondo y compartió mucho de lo que había soportado durante las últimas semanas. Sin embargo, instintivamente, se guardó ciertas cosas. Uchiha Kei y las verdades que Kei había revelado. Esa oscuridad era demasiado vil, demasiado nauseabunda para decirla en voz alta. Jiraiya escuchó en silencio. Nada de eso pareció sorprenderlo mucho. Después de todo, él también había sido considerado una vez candidato a Hokage. Y a pesar de su actitud exteriormente despreocupada y bufonesca, Jiraiya no era tonto. Cualquiera que lo confundiera con uno ni siquiera sabría cómo murió. Sus andanzas autoimpuestas, ostensiblemente por investigación, eran, en verdad, una forma de evitar ser consumido por la interminable lucha política de Konoha. La deserción de Orochimaru solo le dio la excusa perfecta para mantenerse alejado por más tiempo. Quizás Jiraiya también había perdido la fe en su maestro. Porque si no, durante la invasión de Orochimaru años después, pasaría su tiempo luchando contra serpientes y soldados invocados en lugar de confrontar directamente a su viejo camarada. Minato, suspiró Jiraiya finalmente, palmeando el hombro de su estudiante. Te escucho. Entiendo todo lo que has dicho. Fijó a Minato con una mirada firme y constante. Konoha necesita tu fuerza en este momento. Eres un hombre con sus propias convicciones. No las pierdas. Recuerda, eres mi discípulo, entrenado en el monte Miboku por el mismísimo Sapo Sennin. Jiraiya Sensei. Minato inhaló profundamente, luego vaciló. Si un día, en el futuro, yo. No termines esa frase, Minato. Jiraiya lo interrumpió con una pequeña sonrisa. Investigaré a Orochimaru yo mismo, como un shinobi de Konoha. Honestamente, dudo de lo que has oído, pero si es cierto, entonces puede haber capas en la historia que aún no entendemos. Aún así, hay una cosa que nunca debes olvidar. Sus ojos se endurecieron, pero su voz se suavizó con calidez. Sigue adelante. Pase lo que pase, Minato, siempre te apoyaré. Capítulo 239, Ojos Carmesí. A partir de hoy, estudiarás con ella. En el laboratorio subterráneo, Uchiha Kei se paró junto a Iga Ayaka, con la joven Iori escondiéndose ligeramente detrás de él. Los ojos grandes y brillantes de la niña parpadearon con nervios mientras miraba a Ayaka. Kei siempre había sido un hombre de acción. Una vez que tomaba una decisión, la llevaba a cabo. Después de verificar el progreso de Iori, simplemente había llevado a la niña al lado de Ayaka. Ayaka, inundada de trabajo, claramente necesitaba otro par de manos. Kei tampoco tenía intención de reducir la velocidad. ¿Una niña? Ayaka arqueó una ceja, aunque no parecía sorprendida ni particularmente molesta. Aún así, comenzar la joven podría no ser una mala idea. ¿Es de un orfanato? Sí. El mejor de ellos, respondió Kei uniformemente. En cierto sentido, ahora es mi hermana. Parece que tus padres le tenían cariño, dijo Ayaka con una leve sonrisa. Pero ¿estás seguro de que es correcto arrastrarla a todo esto? Esa es la única razón por la que la traje aquí. La voz de Kei era plana, inflexible. No necesita unirse a Ambu o Raíz. No tendrá que espiar, asesinar o vivir en las sombras. Seguirá siendo una persona normal. Eso es suficiente. ¿Normal? La sonrisa de Ayaka se torció levemente.
Si diseccionar células y realizar experimentos prohibidos contaba como normal, entonces la definición de la palabra se había estirado demasiado. No se molestó en discutir. La niña tenía suerte, después de todo. Raíz, Ayaka ya había escuchado lo suficiente para entender lo que realmente era. El último operativo que Kei mató, el que tenía el sello maldito en la lengua, había sido de Raíz. A diferencia de Ambu, Raíz era más duro, más cruel, despojando la individualidad hasta que no quedaba nada más que obediencia. Su lealtad era absoluta. A la misión y a Dance. Todo lo demás, incluso sus propias vidas, era desechable. Para los huérfanos, Raíz era un hogar. Pero entrar significaba que sus vidas ya habían terminado. Esa infame monja errante que una vez dirigió un orfanato había desaparecido nuevamente, y las implicaciones eran obvias. Ayaka encontró divertida la decisión de Kei. Por supuesto, sabía que tomaría precauciones. Si no lo hubiera hecho, si realmente confiara ciegamente en ella, se preguntaría si siquiera valía la pena trabajar con él. Kei dejó a Yori al cuidado de un miembro del clan para que le mostrara el lugar, le instruyera sobre lo que se podía y no se podía decir, y luego se volvió para ayudar a Ayaka con las pruebas. El rechazo de baja intensidad dentro de su cuerpo no era insoportable, pero aún así lo dejaba pálido y agotado. Afortunadamente, su resistencia lo ayudó. En pocos días, se estaba recuperando, aunque su tono de piel no había vuelto a la normalidad. Ayaka ya era experta en los procedimientos. Pronto, le entregó a Kei un nuevo informe. Tu cuerpo se está adaptando a las nuevas células. Para ser precisa, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, no es solo mutación, es evolución. Tus genes ocultos se están volviendo más distintos. ¿Es así? Entonces supongo que eso es progreso. Kei se miró la mano, luego suspiró. Aún así, estoy demasiado pálido. Deberías alegrarte de no haberte convertido en otro Orochimaru. Ayaka negó con la cabeza. A decir verdad, la mayoría de las chicas matarían por una piel como la tuya. Kei casi puso los ojos en blanco. Sí, su tez era técnicamente normal, incluso envidiable. Pero saber que provenía de las células de Setsu hacía imposible sentirse orgulloso de ello. Al menos el blanqueamiento se había detenido, y no le habían brotado caras grotescas en todo el cuerpo. Y por lo que observé, tu chakra se está refinando más rápido. Eso es algo para celebrar. Cierto. Mis reservas están creciendo, pero los cambios son pequeños. Kei exhaló, cansado. La fusión con células de Setsu blanco era poco más que una apuesta. A veces asombrosamente alta, 82% de compatibilidad, otras veces catastrófica, con tasas de fracaso superiores al 90%. Ayaka había considerado refinar el proceso, pero lo absurdo de la biología de Setsu lo hacía casi imposible. El progreso era lento, demasiado lento para el gusto de Kei. Aún así, un resultado tangible lo alentó. Al activar su Mangekyou, el drenaje de su poder ocular era notablemente menor. Antes, podía sentir que su visión se desangraba con cada uso. Ahora, esa sensación era débil, casi insignificante. Un paso pequeño, pero real. Prueba de que las células estaban funcionando, incluso si aún no eran lo suficientemente poderosas para desencadenar una verdadera evolución. El progreso es progreso, dijo Ayaka enérgicamente. Significa que hemos tenido éxito. Por ahora, me concentraré en entrenar a tu hermana para manejar la carga de trabajo. Hay muchas células cosechadas de Uchiha Shubu para procesar. Bien. Maneja la recolección, asintió Kei. ¿Cuándo es mi próxima inyección? Mañana, respondió Ayaka después de pensarlo un momento. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Nada importante. La expresión de Kei se oscureció, pero su tono se mantuvo tranquilo. Estaba considerando hacerle a alguien una pequeña visita. Pero puede esperar. Primero, superaré los efectos secundarios de esta próxima dosis. La mirada de Kei se oscureció. Sí, le haría una visita a alguien con la piel pálida hasta el punto de la burla. Incluso si no podía obtener lo que quería, al menos podía exponer algunas verdades. Sería para su propio beneficio, y, en cierto modo, también para el del cuarto Hokage. Lo siento, ha pasado un tiempo desde que vine a verte. En el cementerio de Konoha, Kakashi retiró suavemente un ramo marchito de una tumba, reemplazándolo con flores frescas aún rebosantes de vida. Medio arrodillado ante una lápida simple, una que solo llevaba un nombre, su ojo solitario se suavizó. Rin, susurró, nunca te olvidé. Simplemente he estado demasiado ocupado últimamente. Sensei me dio una misión difícil. Problemática, también. Luchas internas en la aldea, del tipo que siempre odiaste. Del tipo que nunca querrías ver.
Su voz bajó. En estos días, me las he estado arreglando, gracias a Kei. Me ha ayudado más de lo que puedo decir. Me hizo darme cuenta de cosas que había perdido de vista. Hizo una pausa, respirando profundamente. Perderte a ti y a Obito, fue un dolor que no podía soportar. Deambulé, hueco, menos que humano, en realidad. Lamentable, ¿no? Lo siento. Estaba perdido. Pero Kei me trajo de vuelta. Me mostró lo que significaba continuar, no como un cascarón de hombre que busca la muerte a cualquier costo, sino como un shinobi que lleva adelante la voluntad de sus camaradas. Incluso usó un genjutsu en mí. No diré qué fue, pero, me hizo entender. Si hubiera seguido viviendo como estaba, persiguiendo la muerte sin pensar, entonces incluso en la tierra pura, tú y Obito me habrían dado la espalda. Su voz se volvió firme, aunque la tristeza persistía debajo de ella. Lo siento, Rin. No me uniré a ti y a ese idiota todavía. Díselo de mi parte. Dile que lo siento. He perdido suficiente. Perderlos a ambos fue suficiente dolor para toda una vida. No perderé a nadie más. No si puedo evitarlo. Cuando finalmente cruce, les contaré a ambos sobre mi vida, todo. Y llevaré su fe conmigo hasta entonces. Una leve risa se le escapó. Oh, hay algo más. Técnicamente, es clasificado, pero, decírtelo está bien. El hijo de Sensei nacerá pronto. Octubre, lo más probable. No conocerán la guerra. No repetirán nuestros errores. Serán las chispas que iluminan el futuro de Konoha. Kakashi habló en voz baja, compartiendo sus días, sus arrepentimientos, sus esperanzas. Su voz, amortiguada por su máscara siempre presente, llevaba una calidez y ternura ausentes durante tanto tiempo. El cementerio estaba tranquilo, silencioso y solemne. Estaba tan absorto que no notó la presencia que acechaba justo más allá de la línea de árboles. Un hombre envuelto en negro estaba medio oculto en las sombras, una máscara ominosa con un patrón de remolino ocultando su rostro. Desde detrás de esa máscara, un Sharingan carmesí brillaba. Un ojo frío y despiadado fijado en Kakashi. Capítulo 240, Esquemas. Últimamente, Ima y Kenta se había vuelto inusualmente silencioso. Para ser precisos, desde esa incursión en el laboratorio de Orochimaru con Uchiha Kei, desde que obtuvo esa lista, no había sido el mismo. El contenido de esa lista lo había sacudido hasta la médula. El primer Hokage de Konoha, tratado tan vergonzosamente, negándosele la paz incluso en la muerte. Kenta no se lo había dicho a su familia. Temía lo que sucedería si lo hiciera, qué caos podría estallar. Los ancianos de su clan aún se aferraban fuertemente al honor del nombre Senju. Podía imaginar demasiado bien lo que harían si supieran la verdad. ¿Y el resultado? Supresión sangrienta, sin duda. Incluso con el tercer Hokage retirado, la autoridad del cuarto era débil. Poco más que una sombra bajo la presencia inminente de Sarutobi. Kei había sido franco al respecto, y Kenta mantuvo su silencio. Pero incluso ahora, con Minato sentado como Hokage, los Senju no habían ganado nada. Ni una sola pizca de beneficio. Si sus parientes entrarán en un frenesí ahora, el precio sería su aniquilación. Así que Kenta reflexionó. ¿Qué camino debería tomar? ¿Debería profundizar su cooperación con Kei? Su asociación había nacido de la necesidad, un producto de intereses superpuestos más que de confianza. Kenta conocía las razones de Kei para atraerlo a la fuerza policial, y había desempeñado su papel obedientemente. Pero la obediencia ya no lo satisfacía. Kei se había probado a sí mismo. Su astucia, su poder. Había derribado montañas y llevado a Minato a la silla del Hokage. Sin embargo, Minato parecía más una marioneta que un líder, una figura simbólica colocada para ofrecer esperanza mientras Sarutobi aún movía los hilos. Kenta quería más. Quería entrar en el juego real, donde la facción de Sarutobi podría romperse, tal vez incluso destruirse. Pero entendió. El valor debe ser probado. Irrumpir con demandas solo lo reduciría a otro peón bajo el mando de Kei. Eso, él no lo aceptaría. Una vez había pensado que Kei era imprudente, haciendo alarde de sí mismo al aire libre, incluso dispuesto a ser visto como un títere. Pero ahora entendía. Permanecer en las sombras tenía sus méritos. Pero cuando tu peso crecía demasiado, el silencio se convertía en debilidad. Sin voz, el poder se desmoronaba. Esto debe cambiar. Kenta no era un hombre impulsado por ideales elevados. Sin embargo, esta vez, resolvió actuar. Aunque criado bajo la doctrina Senju, no sentía un odio profundo por los Uchiha. El régimen de Sarutobi ya había aplastado a los Senju hasta la irrelevancia. Dispersó sus clanes, desmanteló su nombre. El resentimiento contra los Uchiha no era nada comparado con eso. La verdadera voluntad de fuego.
En él, un parpadeo aún vivía. Konoha había sido fundada a través de la cooperación Senju y Uchiha, unida por el apoyo de otros clanes. Esa verdad no podía ser negada. Pero sus mayores, los que habían vivido las épocas de Hashirama y Tobirama, su odio por los Uchiha era profundo. Especialmente Senju Shima, el actual patriarca, el que tenía la poca influencia que quedaba. Si voy a seguir adelante, necesito hablar con Kei, pensó Kenta con severidad. Solo espero que su precio no sea demasiado alto. Los Senju ya no eran los Senju. Eran poco más que shinobi comunes ahora, mantenidos juntos solo por la voluntad de Shima. Si las demandas de Kei fueran demasiado grandes, no tendrían poder de negociación, ninguna influencia contra la facción de Sarutobi. Sin embargo, esta era una oportunidad. Quizás la última. Kenta suspiró. Si se manejaba bien, esto podría empujar a los Senju de nuevo a la relevancia. No era su sueño, pero era el sueño de sus parientes. Él cargaba con su carga. No tenía derecho a apartar la mirada. Su expresión se endureció. Primero, averiguaré qué quiere Kei. Si los términos son justos, lo llevaré ante Shima. Después de todo, si nuestros clanes una vez estuvieron lado a lado para fundar Konoha, ¿por qué no podemos hacerlo de nuevo? De hecho, una vez, Uchiha y Senju habían luchado, sangrado y finalmente construido juntos. El propio Hashirama había querido a Madara como Hokage, aunque la votación se quedó corta. ¿Por qué no ahora? Aunque Kenta ya no llevaba el nombre Senju, habiendo heredado el de su padrastro, el legado de su sangre ardía silenciosamente dentro de él. Suficiente pensamiento. Suficiente vacilación. Se prepararía. Mañana, cuando Kei regresara a la fuerza policial, actuaría. Kei había estado ausente durante días, enterrado en experimentos con Ayaka Iga. Una apuesta desesperada, tal vez, pero el Byakugan de Ayaka la convertía en una socia excepcionalmente valiosa. Kenta podría no igualar su habilidad en el laboratorio, pero en otros campos, no era menos valioso. Si Kei buscaba aliados, entonces Kenta tenía la intención de demostrar que valía más que un shinobi nacido como un simbólico. Su ambición se había cristalizado. Quería una asociación, al nivel de Ayaka. Mientras tanto, en una caverna envuelta en sombras. Obito, ¿estás seguro de esto? La voz de Setsu Negro era baja, con un toque de inquietud. Cuando llegue el momento, las defensas de Konoha estarán en alerta máxima. Entrar no será fácil. Y no lo olvides. Uchiha Kei está allí. Es el jefe de la fuerza policial ahora. No era el miedo a la muerte de Obito lo que hacía que Setsu desconfiara. No, el Kamui de Obito, junto con las células de Hashirama, lo hacían casi intocable. Pero aún así, contra Kei, las cosas podrían volverse impredecibles. A los ojos de Obito, Kamui era un poder invencible. Nadie en este mundo podía resistir un jutsu tan milagroso, a menos que también poseyera el Mangekyou Sharingan. Y Setsu Negro estuvo de acuerdo. El único que consideraba problemático era ese hombre, Uchiha Kei. En cuanto al resto, incluso el llamado shinobi más rápido vivo, Namikaze Minato, apenas importaba. No te preocupes, dijo Obito en voz baja, su voz tranquila pero con un toque de malicia. Nadie conoce las defensas de Konoha mejor que yo. Mientras lo cronometre bien, una vez que se desate el 9 colas, la aldea caerá. Luego, con un brillo frío en los ojos, agregó. Y en cuanto a Uchiha Kei, HMPH. Si se atreve a mostrarse, me aseguraré de darle toda mi atención. La expresión de Obito se endureció, una sombra cruzó su rostro. Nunca había olvidado la humillación de ser rechazado por Kei, huyendo en desgracia. Esa pelea había tallado una cicatriz profunda en su orgullo. Pero las cosas eran diferentes ahora. Habían pasado años, y en ese tiempo, había aprendido mucho. Di lo que quieras de Setsu Negro, pero como maestro, su conocimiento era incomparable. Con siglos de experiencia, había inculcado innumerables lecciones en Obito. Incluso si Obito todavía era solo un talento de segunda categoría a los ojos de Setsu, había sido armado con herramientas peligrosas y conocimientos prohibidos. Y con esas cartas de triunfo, Obito ahora anhelaba otro choque con Kei, esta vez para borrar su vergüenza. También había llegado a comprender el defecto fatal del Mangekyou Sharingan. El uso excesivo conducía a la ceguera. ¿Cuánto tiempo había ejercido Kei sus ojos? ¿Qué poderes comandaba realmente? Obito no lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa. El Mangekyou de Kei estaba lejos de ser nuevo. La forma en que luchaba, la agudeza de su perspicacia, la forma en que había disecado el Kamui de Obito después de solo unos pocos encuentros, eso no era algo que un novato pudiera hacer. Obito recordaba vívidamente. Kei había comenzado torpemente, incluso torpe.
Pero en momentos, sus movimientos se habían agudizado hasta un borde mortal, cortando todos los contraataques de Obito. Tal maestría solo podía pertenecer a alguien profundamente versado en sus poderes oculares. Haz lo que quieras, murmuró Setsu Negro, negando con la cabeza. Pero ten cuidado. Ese hombre es una serpiente insidiosa y venenosa. Su reputación en Konoha puede ser excelente, pero tú y yo sabemos la verdad de lo que hay detrás de esos ojos. Sí, gruñó Obito, con los dientes apretados. Una serpiente. De sangre fría. Si se muestra, lo aplastaré, y veré cuánto tiempo más pueden durar sus ojos. Setsu Negro lo estudió en silencio, luego no dijo nada más. En verdad, dudaba de que la visión de Kei durara mucho más. ¿Y si esta operación lo dejaba ciego? Tanto mejor. Setsu odiaba a Kei con un veneno propio. Esa noche, ese fuego. Kei había quemado la guarida de Madara hasta convertirla en cenizas. A los ojos de Setsu, Uchiha Kei era incluso más tonto que Obito. Pero mucho más peligroso.